Entonces, pues nada, tuvimos que cerrarla y empezar de cero y eso fue hace un año y pico. ¿Cuántas ventas la llegaste, o sea, cuántas ventas llegó a tener? Lo que hacemos como tal ahora mismo, que son las joyas personalizadas, que hacemos es conservar un recuerdo. Hoy tenemos entrevista, pero al final es una charla con Lorena y con Paola, que tengo muchísimas ganas de que os expliquen un poco su historia, ¿no? Compartan su historia porque es una historia muy bonita de un proyecto precioso que lo escribí antes en el chat, de, digamos, una historia también de superación que en algunos puntos también puede volverse un poco más dura y así que creo que es muy chulo que os pueda aportar a todas pues este punto de vista, ¿no? Y sobre todo también algo que ellas han cambiado últimamente, que les ha ayudado a multiplicar no solo sus ventas, que sí, han crecido, sino sobre todo, lo más interesante, ¿no? El beneficio que sacan de esos pedidos, ¿no? Así que, bienvenidas, muchísimas gracias por vuestra generosidad, muchísimas gracias, Lorena, Paola, dos hermanas que, bueno, si queréis, yo estoy encantadísima de que os presentéis vosotras mismas. Gracias, Mireia. Bueno, gracias por la invitación y la verdad que estamos muy felices de compartir nada, un poco de nuestra corta trayectoria. Bueno, llevamos unos cuantos años, pero al final es corto. Entonces sí que nos hace mucha ilusión de poder compartir y bueno, y dar un poco de luz y de visión en este proyecto de Etsy. Para empezar, o sea, contar un poco el recorrido. En Etsy empezamos, claro, es que nosotros hemos tenido dos tiendas. Partimos un poco de ahí porque bueno, teníamos una tienda antigua que en ese entonces pues la inicié yo como en el 2018 y nada, pues ahí fue cuando te conocí, no sé, en el Sí. 2019, que hice G-School, que era la segunda edición y bueno, Me de acuerdo ahí, mucho, ya lo sabes, que me acuerdo mucho de ti, de cómo trabajabas, asistías a todos los directos, ponías en práctica todo lo que te recomendaba. Me acuerdo de cómo de un directo a otro avanzabas un montón y el foco que le pusiste ahí. sí, sí, o sea, era la única esperanza que tenía porque al final había dado muchos palos de ciego antes y era como que, claro, yo apostaba por todo esto, yo digo, tengo que ir a por todas y entonces decidí invertir en la formación y la verdad que también marcó una atención después. Y claro, me dio mucha claridad porque al final, pues nada, yo simplemente era artesano, o sea, hacía joyas, claro, bueno, diseñamos joyas inspiradas en la naturaleza y nada, simplemente me dedicaba a hacerlas. En ese entonces, pues al inicio empecé yo, después se unió mi hermana con los años, pero claro, no tenía visión ni de empresaria, ni de negocio, no tenía ni idea. Al final era como que las hacía las joyas y decía, pero las quiero vender, no sé cómo. Y era muy complicado al inicio, era como no sé qué hacer, pero bueno, al final era como alguien que me diera esa visión de decir, vale, pues hay que tener como esa mentalidad de empresaria al final, o sea, ¿no? Es un negocio, ¿no? Porque al final siempre estamos como más encerrados en lo que nos gusta hacer, que es nuestro producto y así, y lo otro, pues claro, si no vendemos, pues no tiene mucho sentido al final lo que hacemos. Y nada, pues Totalmente. eso, la primera tienda, pues eso, lo inicié yo. En el 2019, exacto, es cuando hice ya el curso y así. En el 2020 vino mi hermana, porque claro, vino a visitarme. Y claro, en esa llegó la pandemia, entonces no me pude devolver. Y entre una cosa y otra decidí quedarme. Y cuando me quedé, pues nos unimos a trabajar juntas. Ya me uní al proyecto y pues yo no sabía de nada. Y ella me empezó a explicar pues todo desde cero. De cómo secar una flor, cómo encapsularla y todo. Y luego ya ahí aprender juntas. Porque luego en la pandemia, pues también ahí los envíos, se empezó a vender mucho producto relacionado con el mar. Ya que como pues las personas no podían salir con la pandemia, pues muchos querían tener un recuerdo, un pedacito de mar. Entonces ahí empezamos a vender un montón de joyas inspiradas en el mar e ir enfocando también como otras joyas y todo, pero yo creo que también eso todo gracias al trabajo previo del año anterior que había hecho por el curso del 2019, entonces también. Sí, y eso lo han mencionado joyas de mar, o sea, estábamos al inicio con muchos frentes abiertos de diferentes líneas de producto y no teníamos nada focalizado, o sea, al final era como que hacíamos esto, después lo otro y al final no se consolidaba nada. Y al final no conseguíamos avanzar como queríamos, pero era porque no nos habíamos centrado en un solo producto. Porque por circunstancias esta tienda la tuvisteis que cerrar, pero ¿con cuántas ventas la llegaste? O sea, ¿cuántas ventas llegó a tener, más o menos? Más de 8.000. Sí, más de 8.000. O Más de sea, 8.000. una super tienda. Sí, ya Una estaba super. bastante consolidada y la verdad es que no, fue bastante Difícil. sí, difícil a Claro. cerrarlo porque, bueno, a resumidas cuentas la tuvimos que cerrar porque estaba a nombre de otra persona y no se podía transferir a mi nombre. Y entonces, pues nada, tuvimos que cerrarla y empezar de cero y eso fue hace un año y pico más o menos. Y nada, ahí volver a iniciar. Fue bastante duro porque al final, pues claro, la otra tienda estaba muy consolidada y era empezar de cero. Claro. Y bueno, pero bueno, al final era lo que había que hacer y nos pusimos a trabajar a tope fuerte. Claro, ya sabiendo, sí. pues, o sea, toda la experiencia que teníamos de la tienda anterior fue volcarla a esta nueva. Y pues
pues Claro. siempre un poco con la incertidumbre de saber si se iba a funcionar bien, si no, porque pues empezar de cero no sabíamos bien cómo iba a hacer del todo. Sí, como, sí. Y ya, pues eso, ahorita en octubre, o sea, todavía le queda para que complete apenas 2 años y ya se van a completar casi 2000 ventas, que justo lo estuve revisando esta mañana al ver las estadísticas y todo, o sea que... ¡Wow! Espectacular. O sea, el crecimiento que habéis hecho, porque es cierto que lo hablamos hace tiempo, ¿no? Como que volver a empezar una tienda, cuando ya tienes una tienda con 8000 ventas, que tiene tracción, que el algoritmo te tiene posicionada, que saben bien el tipo de producto, que el SEO está ya bien establecido, no es lo mismo que tener que empezar de cero. Pero aquí no sois las únicas, ¿no? Ya hemos visto a otras compañeras que les ha pasado algo parecido, que han tenido que empezar de cero, y soy consciente de que es algo que no solo es el esfuerzo que tienes que dedicarle a la tienda, sino también la mentalidad o la sensación de, wow, es injusto, ¿no? Tener que volver a empezar porque tienes algo un negocio que está funcionando y por circunstancias que parecen pues absurdas, ¿no? No puedes seguir con ese negocio, sino que tienes que volver a arrancarlo con todo lo que esto significa. Sí, y yo pienso que, bueno, dentro de lo que cabe, pues al final hay un aprendizaje, porque es verdad que la otra ya teníamos, o sea, estaba consolidada y teníamos una inercia, pero teníamos un producto diferente al que tenemos, por ejemplo, hoy en día. Entonces, este cambio nos hizo replantear muchas cosas y entonces, por un lado, pues es positivo porque al final, aunque costó mucho, o sea, el año pasado pasaron muchas cosas al final, o sea, sacar la tienda adelante y pues eso, no deja de ser pues, algo nuevo porque aunque teníamos clientes anteriores, pero al final llegar a los nuevos era muy complicado al inicio. Más cuando es una tienda nueva, no tiene reseñas, no tiene un registro ni siquiera para la plataforma de sí, entonces era muy Claro. complicado. Pero al final eso nos hizo sentarnos, decir, vale, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a hacer un cambio porque al final esto no tiene tanta la atracción como creemos, ¿no? Y al final empezamos a focalizar una demanda de productos que nos estaban haciendo, de joyas personalizadas, y allí fue donde pudimos apalancarnos y escalar. O sea, como que poder diferenciarnos. Sí, diferenciarnos y dar ese impulso, ¿no? a la tienda como tal. Entonces, sí, la verdad que hubo un crecimiento a partir de ahí con mucho trabajo y demás, que hoy en día pues eso está un poco más consolidado y ya tenemos un poco más de estabilidad. A mí me gusta mucho vuestro caso concreto porque, o sea, yo creo que si hablamos de que la estrategia es trabajar 15 horas al día durante 3 meses para que esto sea adelante, no me cabe la más mínima duda de que lo hacéis. Como vamos, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Y lo bonito creo que es que veníais de trabajar mucho en esta tienda y un poco la sensación era como, ostras, nos está costando que se vuelva a posicionar como la otra, que sí, que funciona, pero igual ahora vemos que le cuesta un poco más y así, ¿no? Y cuando identificamos eso que vosotras ya habíais empezado a hacer, ¿no? Que, ostras, estas joyas personalizadas que funcionan bien, pero cuando identificamos que ahí realmente destacáis, ahí realmente conectáis de forma emocional con vuestros clientes, ahí es donde el precio realmente podéis pedir lo que queráis, porque es vosotras y no es otra tienda, ¿no? Ahí es donde, bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que no nos hemos explicado bien en cuanto a lo que hacemos como tal ahora mismo, que son las joyas personalizadas, que son joyas memoriales. Lo que hacemos es conservar un recuerdo, bien sea de un momento como cuando se casa una novia, pues las flores, el ramo de novia, las flores las conservamos en joyas, es un collar, en anillos, pendientes. Y también ahora mismo nos estamos enfocando en lo que son recuerdos de pelitos de mascota o incluso de personas. Y entonces conservamos este recuerdo que hay personas que quieren llevarlo pues de manera tangible, te recuerdo, y llevarlo pues cerca de sí mismo. Entonces eso es lo que ahora mismo estamos haciendo y claro, nos hemos centrado en este micronicho y es lo que añade el valor y al final lo que hace que tengamos este crecimiento. Totalmente. Es muy chulo porque muchas veces, yo creo que, no sé si os ha pasado a vosotras, pero a mí me pasó y veo mucha gente que le pasa, ¿no? Cuando empezamos a querer vender nuestras creaciones, nuestros diseños, nos da la sensación que como más variedad hagamos, ¿no? Como más cosas podamos ofrecer, como que, vale, más fácil me será encontrar a la persona, ¿no? Eso es algo que yo ya llevo muchos años, pero igual una década explicando y diciendo, no, es al contrario, aunque parezca es contraintuitivo, o sea, digamos que es al contrario, es mucho más fácil hacer el marketing, la comunicación, encontrar el cliente ideal, ¿no? Cuando nos centramos. Claro, en vuestro caso
ya era una estética, digamos que vosotras no hacíais joyería basada en elementos naturales, como ya era bastante centrado. Pero cuando bajamos un nivel más de especificidad, ¿no? Y avanzamos y decimos, no, es que ahora vamos a centrarnos en esto, quizá hay un punto, no sé si os pasó, de decir, sí, o sea, no vamos a perder un poco, a centrarnos demasiado, ¿no? A veces sucede esto. Sí, nos da un poco de miedo el especializarnos en solamente como un tipo de cliente, pensando de que vamos a vender menos y de dejar de lado de pronto las joyas inspiradas en la naturaleza, que aún las seguimos teniendo, pero es verdad que las que ahorita mucho más vendemos es las joyas personalizadas. O sea, al fin y al cabo cada una va cayendo un poco por su peso, las seguimos manteniendo porque tenemos mucha conexión con la naturaleza y nos gusta hacerlo, pero a la par obviamente estamos más enfocando nuestra energía y todo en las personalizadas, que al fin y al cabo es las que nos ayuda ahorita a tener como ese avance. Sí, y además están muy conectados porque al final nos están teniendo incluso un mix de las dos, tanto elementos naturales como el recuerdo, y entonces van de la mano. Y al final también es una manera de diferenciar, porque en la competencia, que estudiamos mucho la competencia a fondo, eso también es muy importante. A mí desde el inicio me ayudó demasiado a tener como una dirección y ver qué funciona y qué no. O sea, la competencia es vital. Y bueno, y en eso pues sentimos que nos diferenciamos y pues al final es una unión de ambas cosas. Totalmente. Es muy chulo también vuestro caso, ¿no? Y vuestra historia, vuestro negocio, porque también hay un vídeo que tengo aquí en la comunidad, ¿no? Que lo recomiendo mucho a la gente que aún no ha empezado a vender en Etsy o que está haciendo, ¿no? Los primeros pasos, donde hago todo un recorrido para ver qué es lo que es la demanda que hay, ¿no? En la plataforma y en esta línea de estudiar a la competencia. Claro, digamos, si nosotras nos basamos o nos movemos por lo que ya está demandando el mercado, ¿no? Es mucho más sencillo ir ahí, entender a estos clientes, posicionarnos, ¿no? En cambio, si nosotras lo que queremos es hacer algo totalmente nuevo y que realmente no tenemos validado que el mercado lo está pidiendo, ¿no? Es tremendamente más complicado, porque lo que tenemos que hacer primero es generar una demanda, que muchas veces es muy difícil o muy lento o muy costoso, y después abastecerla, ¿no? Entonces, en esto me gusta mucho que vosotras ya habéis visto en vuestro propio negocio, ¿no? Cuál es aquel producto que sí, veo que tiene demanda, ¿no? Y analizándolo, que tiene demanda, tiene margen, me diferencia, pues entonces vamos a apostar fuerte, ¿no? De hecho, Lorena, creo que no sé si es así, ¿no? Pero hace 1 año y medio, así, cuando yo estaba en un atelier en Madrid, que nos vimos, tomamos un café, que también estaba María, y nos vimos unas cuantas de Madrid, me hizo muchísima ilusión porque hacía años que no te veía, y creo que ya me explicaste esto, que estabas empezando a hacer el tema de los ramos de las novias, y como es mi nicho, a mí me pareció una idea brillante, y pensé, wow. Es verdad. Sí, por un lado me hizo muchísima ilusión verte, porque al final, pues, muchos años atrás, pues, como que tenía la oportunidad de verte y nada, poder tomar ese café que hicimos aquel día. Y eso es verdad, o sea, le comenté un poco y era de los inicios. Al final era una idea que estaba ahí, pero estaba muy en el aire. O sea, no se había consolidado como tal, porque al final, no sé, al final te enfocas en otras cosas, lo vas dejando y eso no pasaba. Al final creo que después incluso, o sea, es que la tienda al final, la que cerramos y ahorita nueva fue la que nos impulsó a hacerlo. Porque a veces cuando no estamos ahí como en un punto crítico es cuando nos pasamos a la acción, porque estás cómodo, al final dice, vale, esto vende, vamos bien, y estás como, sí, en la zona de confort, por decir así. Sin embargo, ya te digo, la tienda, aunque fue horrible haberla cerrado, pero al final nos ayudó a impulsarlo. Viendo lo bueno ya con perspectiva. Sí. Claro. Bueno, de hecho vemos, ¿no? También en esta comunidad, en Scaling también vemos que pues, uno en el mundo emprendedor, ¿no? En el mundo del emprendimiento va pasando por diferentes retos, ¿no? Y que pueden ser muy frustrantes. Para mí mi mentalidad es, vale, me puede frustrar ahora durante 24 horas máximo, y luego tengo que salir de esto buscando estrategias y al final agradecer este proceso porque me lleva a diferentes estadios, ¿no? Donde, como decís, si yo estoy cómoda porque me entran pedidos y tal, pues igual no voy a explorar qué es lo que puedo hacer mejor, cómo puedo también abastecer mejor a mis clientes, porque al final hacéis algo tan personalizado, tan personal para ellos que no tiene nadie más, que les dais un servicio excepcional, ¿no? Sí. Y además, pues una cosa que quería así comentar es que al final, al personalizarlo tanto o estar como en esa comunicación tan directa con el cliente, ya no es una transacción más, sino que se vuelve mucho más personal y tiene como mucho más valor y ahí, no sé, hay un vínculo incluso que se crea muy fuerte y al final pues tiene más sentido lo que se hace, porque estamos aportando algo más que simplemente, o sea, no es un accesorio que se lleve porque es bonito al final, pero no es porque se lleve porque quiere lucirlo, no, es porque es muy personal para la persona y le estamos incluso como a pasar lo que es un tránsito de duelo y entonces eso también es como
que le hace sentido, ¿no? Al final de lo que hace Claro. y es mucho más bonito. Claro, me imagino que tendréis historias muy bonitas también, porque, claro, con vuestros clientes, o sea, no estáis vendiendo un producto. El resultado es un producto final, evidentemente un producto físico, pero me imagino que ellos os escriben, os explican un poco y ¿no? Me imagino que tenéis historias pues muy bonitas y muy cercanas cuando la gente pues se conecta con vosotras, ¿no? Sí, 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 porque recordamos muy bien un momento que hablamos contigo sí, en una videollamada que nos decía que al final lo que vendíamos no era eso, el accesorio o la joya en sí, sino eso, más la emoción o el valor y al final eso como que también te da como otra mirada, o sea, es como que no estás vendiendo un producto, estás yendo más allá, ¿no? Estás vendiendo ese valor, esa emoción, el ayudar, pienso que Eso es. también eso es como, y al final todo va cayendo por su peso, porque luego, pues eso, pues vender, o sea, subir un poco más el precio y entonces vas tanteando y vas dando cuenta de que al final, al ser más concreto, las cosas van fluyendo mejor que cuando te dispersas más. Claro, Claro. y un producto que conecta como de manera tan personal y tan emocional con la persona, tampoco le importa pagar de más, porque Eso es. eso es como que casi lo último que quizás se fija. O sea, primero conecta y además, pues con todo lo que nosotros le aportamos de la comunicación, de todo el acompañamiento, de mostrarle todo el proceso, Claro. no sé, los clientes siempre lo agradecen muchísimo. Sí. O sea, quedan encantados todos. Entonces, Claro. sí, es como también un valor extra que añadimos y que sí, a los clientes les gusta mucho. Totalmente. Es que me gusta mucho esta visión que tenéis, ¿no? O sea, cuando hablamos de que la venta pasa en un segundo lugar, digamos, porque lo que nos centramos es en ayudar. Sabemos que estamos sembrando, aunque en ese momento, si estamos conectando con ese potencial cliente y no acaba saliendo la venta, da igual. Si nos fijamos, ¿no? En algo que va más allá de nosotras o de nuestros proyectos, de lo que facturaré o lo que dejaré de facturar, y nos centramos en la persona, en entenderla, en acompañarla en este proceso, en resolverle las dudas, digamos que, primera, la venta llega de una forma mucho más fluida y mucho más sencilla, ¿no? Sin regateos, sin negociaciones y sobre todo también que es esta siembra para el futuro, porque estoy segura de que muchas de vuestras clientas y clientes os pueden recomendar a otras personas. Sí, sí, totalmente. O sea, que al final, y encima, o sea, el cliente a veces está más agradecido, casi que nos pagan más por lo que nos dice o tal, que al final lo que es la transacción en sí. Entonces, es como algo que, no sé, se retroalimenta y es muy bonito al final. O sea el especializarnos tanto, pues, ha hecho que esto cobre mucho más sentido. Nos Claro. sentimos así. Sí, sí, nos llena mucho saber que con un producto que hemos creado nosotras, con nuestras manos y todo, podemos ayudar a tantas personas alrededor del mundo. No sé, es muy Claro, bonito. 100%. Yo os felicito por el trabajo que hacéis, porque me consta que es excelente. Así que enhorabuena. Muy feliz de acompañaros en este proceso y de ver cómo estáis impactando cada vez a más gente. Así que enhorabuena, felicidades. Me encanta. Os quería decir, ¿qué le recomendaríais? Bueno, si queréis compartir algún dato, alguna cosa que no hayamos hablado, o mira, el nivel de crecimiento, lo que tengáis ganas de compartir, ya sabéis que estamos encantadas. Y también quería preguntaros, ¿qué le recomendaríais a alguien, pues quizás sintiéndose un poco frustrado, empezando en Etsy y ostras, no sé, veo que no tengo visitas o veo que casi no llega nadie a mi tienda, no vendo? Bueno, yo lo que podría decir en mi caso y que me ayudó mucho, dando como un poco de perspectiva al inicio de cuando inicié y pasaba por todos esos estados de frustración, de que no tenía sentido. O sea, era como incluso me pasaba que no sabía podía vivir de esto, porque al Claro. final pues siempre tienes como mil dudas, ¿no? Porque al final no funciona. Entonces, Claro. algo que me ayudó mucho fueron dos cosas. O sea, por un lado, lo que era la competencia, o sea, al ver que a otras personas les funcionaba, ahí me daba esa certeza o como esa visión de que, vale, si le ha funcionado a ella, pues a mí también me puede funcionar, porque ya ves a personas que están por delante y les funciona. Claro. Pero claro, otra cosa es tener también la metodología de cómo hacerlo, y no tenía el conocimiento y no tenía la guía. Entonces ahí fue cuando estuve formándome un montón y ahí también te encontré, o sea, te conocí. Y eso también para mí también marcó una antes y un después, porque al final pues yo no tenía los conocimientos de cómo llevar un negocio, de así. Entonces eso para mí sí cambió de mentalidad, de solamente artesana a también de emprendedora. Claro, todo es un proceso. O sea, al final las cosas no, o sea, para que la tienda funcionara pasó mucho tiempo. Ahora podemos decir que tenemos una estabilidad, pero ha pasado un tiempo. Entonces también Claro. es como confiar en el proceso y saber que no es de la noche a la mañana al final.
final, o sea, todo tiene sus tiempos, pero vas por el camino. Y entonces, al final, como tener una visión, pero mi visión era la competencia les funciona y tengo una metodología que voy a ir aplicando, entonces la unidad de las dos cosas, pues al final hay un resultado. Pero, pues eso, tener también esa paciencia y esa perseverancia, muy importante. Me gusta mucho, ¿no? Ver la prueba de la competencia, o sea, ver que ellos lo han conseguido y decir, vale, ellos lo han conseguido, me falta algo porque no sé cómo conseguirlo, entonces busco cómo conseguirlo y sé que no, entonces no me falta nada porque tengo el convencimiento de que yo también lo puedo hacer, que esto es muy importante, esta parte de mentalidad, de decir, bueno, es que esta gente no tiene magia, no tiene más capacidades que yo, simplemente lo que tiene es un método y este método lo puedo encontrar, lo puedo descubrir, puedo ir con ayuda o puedo estar yo investigando, pasándome muchas horas intentando deduir, pero ya sabéis que yo soy muy fan también de ir siempre acompañada por gente que ya está delante de mí, ya está donde yo quiero llegar. Para mí es el camino más rápido, pero evidentemente yo cuando empecé en Etsy no había nadie que lo explicara, por lo tanto lo tuve que aprender yo a base de, yo siempre explico, yo soy la más lenta de todas vosotras, ¿no? De todos los compañeros y compañeras que vendéis en Etsy, porque no había nadie que lo explicara y lo tuve que. Pero sí que es cierto, ¿no? Me gusta mucho esto de mentalidad y creo que es muy importante para alguien que está empezando, la parte de, bueno, hay la prueba, existe la prueba, lo que decíamos antes, ¿no? Ver competencia, ver que realmente hay demanda. Por otro lado, decir, vale, ok, pues a mí no me falta nada, simplemente me falta el método. Una vez lo aprenda, yo sé, yo confío en mí y en mis capacidades para sacarlo adelante. Sí, sí, no, y solamente como para aportar alguna cosa de lo que ya decía Lore, era, bueno, sumando lo que decía, era así la constancia de que no frustrarte porque ahora mismo las cosas no estén funcionando. No por eso no dejar de trabajar, porque antes con más razón hay que trabajar el doble o más si es necesario, porque los resultados de hoy es todo el trabajo que se hizo antes. Nosotros no podemos pretender en un inicio pues facturar lo que estamos facturando ahora o tener todas las ventas que estamos teniendo ahora si previamente no hubiésemos trabajado un montón. Entonces es que es eso, el trabajar un montón, ser muy constante, paciente y también el estudiar mucho la competencia, que yo creo que también es la gran base. 100%, es cierto. O sea, esto ya sabéis también que soy muy fan, ¿no? de entender que el resultado que estamos viendo ahora no es del trabajo que hicimos seguramente la semana pasada o el mes pasado, sino que es de todo el progreso que estamos haciendo, ¿no? Y en quién nos estamos convirtiendo cuando estamos haciendo todo esto. Cuando tenemos paciencia, cuando estamos viendo todo el proceso, al final nos está formando a nosotras mismas, ¿no? En este proyecto o en cualquier otra cosa que hagáis en la vida. Y esto a mí me parece precioso. Por eso creo que el emprendimiento también es una forma de crecimiento personal muy chula. Totalmente, es que eso es verdad, o sea, se lo llevas a la vida y es que al final es un espejo, o sea, estás reflejándote entre una cosa y la otra, o sea que 100% es así. Totalmente. Qué interesante, me encanta.